Mediados de un gris noviembre de 1988, en la capital cubana. El sol cae sobre el camposanto de Colón. Son las 11. Una marea humana camina en absoluto mutismo tras un féretro. No suenan trompetas, no hay arengas políticas, solo el eco de la marcha. Miles de suelas golpeando el pavimento hirviente de aquel otoño. Se disponen a despedir al sujeto que les brindó carcajadas por 6 décadas. Hoy el júbilo se ha extinguido porque la gente comprende una realidad que el sistema siempre intentó ocultar. El genio no pereció por la edad. Sucumbió por todo aquello que el miedo le impidió gritar. Visualiza ese instante. En cada mirada de la multitud habita un relato. El infante que lo observaba junto a su ancestro, la mujer que citaba sus bromas en la fila del racionamiento, el ciudadano que ocultaba el receptor bajo la manta para sintonizar comedias sin ser delatado. Todos asisten y todos intuyen la verdad que la cúpula jamás admitirá en un boletín oficial, que el bufón que iluminaba tu hogar se desmoronaba en soledad tras el telón, que el humorista más idolatrado del país padeció su propio destierro sin abandonar la isla. Quédate aquí, pues este relato desmorona la fábula del creador comprometido y pleno. No voy a repetirte la cronología edulcorada que la propaganda estatal difundió al globo. Voy a revelarte el destino cruel de aquel actor cuando se burló de la animación soviética en los años 60. Como la estructura lo castigó por decir verdades envueltas en sátira. Y el motivo por el cual su descendencia escapó a Florida mientras él permanecía cautivo en una nación que lo vitoreaba, pero le negaba autonomía. Reflexiona un momento sobre este punto. Existen 2 versiones del hombre en esta crónica. El primero es el personaje popular, el irreverente de barrio. El audaz que vocifera y lanza su sombrero con furia. El que reclama engaño cuando escucha una falsedad evidente. El que desata la alegría nacional con un simple gesto, una mueca o una frase trillada que jamás pierde su magnetismo. Aquel artista es eterno. Aquel hombre agotó entradas, batió récords de audiencia y se integró en el léxico cotidiano. Pero existe otra cara, la que nadie percibía, la del trabajador que percibía un salario miserable de 200 pesos mensuales siendo la mayor estrella. Menos que su aprendiz, menos que un funcionario gris del aparato que jamás causó una sonrisa. El hombre que, al dejar las tablas, se limpiaba el rostro y observaba las imágenes de sus hijos distantes, consciente de que quizás el reencuentro sería imposible. Ese ser humano no aparecía en la pantalla. Ese dolor era el arancel que el país le exigía por cada risa. Sitúate en su lugar hacia finales de los 60. Cuentas con 63 años de vida. Sumas casi medio siglo entreteniendo a la masa. Te iniciaste en las carpas populares siendo apenas un adolescente. Viajaste por el continente junto a grandes cómicos. Triunfaste en el exterior, donde la diáspora te aclamó con fervor. Diste vida a figuras icónicas del imaginario colectivo. Y ahora protagonizas el espacio estelar de la red nacional. Tu presencia es un fenómeno social. Cualquier hogar con aparato receptor te sintoniza. Eres un mito viviente. No obstante, surge un obstáculo. El proceso político transformó las normas. La libertad creativa ha muerto. Esos comentarios mordaces y espontáneos, esencia de la comedia tradicional, están vetados. Todo requiere guión, todo pasa por el filtro censor, todo debe ser ideológicamente puro, pues el mando teme lo que un ingenio libre puede soltar en directo. Analiza bien este factor. El humor en la isla siempre fue insumiso. Desde la era colonial, la sátira se mofaba de la autoridad, del potentado, del guardia corrupto o del gestor deshonesto. Era el mecanismo del ciudadano para denunciar sin terminar en la celda. Pero el liderazgo actual conoce el peso de la risa y por ello la encadena, por eso anula tu capacidad de improvisar. Por esa razón cada sílaba que pronuncias en el medio debe ser ratificada por la oficina de vigilancia. Aquí reside el centro del conflicto. Tú, creador veterano, debes hallar el modo de mantener tu esencia sin que te cancelen el espacio, y descubres la vía idónea. Transformas la crítica en frases hechas que parecen inocuas. Ya no puedes cuestionar al máximo líder, pero puedes exclamar indignación ante cada mandato. Ya no puedes mofarte de la carestía, pero puedes repetir que te están mintiendo cuando el papel del burócrata afirma que el progreso es total. El público capta el mensaje. El pueblo siempre descifra el código. Cada muletilla es una señal.
Cada ademán tosco es una confesión velada. No obstante, un día cometes el desliz que te costará temporadas de ostracismo. Corre el año 69. Estás en el estudio de grabación. Es una emisión casi en tiempo real. Interpretas una pieza con un pequeño actor. El niño se muestra rebelde. Tú, en tu papel, debes reprenderlo. El libreto indica una línea, pero en ese instante brota un comentario espontáneo, algo que todo ciudadano siente pero nadie manifiesta en público. Escucha, pequeño, si no obedeces, te obligaré a mirar los dibujos animados de la URSS. El set se paraliza, los operarios contienen el aliento. Tus colegas de escena te observan con absoluto pavor en la mirada. Pero en las viviendas de cada provincia, en cada rincón del territorio, la población estalla en carcajadas. Porque acabas de verbalizar el sentimiento general, que la estética soviética es un castigo, que esa animación densa y extraña no es una ofrenda de fraternidad política. Representan un suplicio para infantes criollos que añoran la magia de los clásicos occidentales. Analiza lo ocurrido. No atacaste al jefe de Estado, no exigiste democracia ni señalaste la tortura. Emitiste una broma sobre caricaturas, un chiste cotidiano, pero lo lanzaste en la televisión oficial, y en ese sistema, la honestidad pública, incluso bajo humor, se considera un atentado contra la nación. La institución cultural reacciona con saña, te vetan, te borran del aire, sin fecha de retorno. Podrían ser meses o una eternidad. Todo queda sujeto a tu nivel de sumisión, a la eficacia de tu retractación pública, a cuanto aceptes arrastrarte ante el poder para recuperar tu sustento. Tu heredero lo relataría décadas después. Mi padre ocultó mucho tiempo esa frase. Vivía aterrado, pero los responsables de la producción lo ratificaron. Ocurrió y tuvo consecuencias amargas. Ahora amplía la perspectiva. Mientras permaneces anulado y sin ingresos, tu núcleo afectivo se desvanece. Tu hija reside en el extranjero. Partió siendo una infante. Conservas un retrato suyo que contemplas cada madrugada. No la viste madurar, faltaste a sus logros y a su enlace, pues el mando te prohíbe viajar y retornarla significaría condenarla al estigma social perpetuo. Tu hijo permanece a tu lado en la isla. Sigue tus pasos en el arte. Posee dotes, pero coexiste con el pánico. Miedo a que su futuro dependa de tu docilidad. Temor a que, si vuelves a errar con una broma, él también sea anulado. Este es el diseño del sistema. Utilizan a tus seres queridos como garantía. No requieren amenazas verbales. Basta con que comprendas que tus actos repercuten en ellos. Se dice que en los pasillos de la radio el comediante sollozaba tras las sesiones, que lo hallaban aferrado a las fotos de su hija, murmurando con dolor, «Doy alegría a los hijos ajenos mientras no puedo abrazar a los míos». Relatan que cuando al fin le permitieron regresar al medio, le impusieron una ley: cero espontaneidad, nada de alusiones a la precariedad y, sobre todo, silencio total sobre los aliados del Este. El actor cedió no por convicción ideológica, sino porque sin empleo no había pan sobre la mesa. Y sin el contacto con su gente, sin los focos, el artista simplemente se extinguía. Imagina el peso de tal encrucijada. Debes decidir entre tu ética y tu comida, entre la palabra libre y el bienestar familiar, entre la independencia y el personaje. Y elegiste al personaje, pues es tu única herramienta, lo único que te mantiene en pie. Pero lo más tétrico estaba por venir. El aparato no solo te limita la voz, también te humilla en tu bolsillo. Eres la figura más relevante del país. Tus espacios logran los mayores índices de audiencia jamás vistos. Al transitar la vereda, recibes ovaciones. En los comercios, te ceden el paso por respeto. No por sumisión política, sino por afecto real. Eres parte de su historia íntima. Representas uno de los pocos escapes ante una realidad de encierro y, sin embargo, percibes un sueldo ínfimo. Tu hijo, un novato, gana más que tú por un margen ridículo. No es un error administrativo, es un escarmiento. La cúpula te envía un recado: no importa el clamor popular, nosotros asignamos tu valor y tú vales lo que nosotros permitamos. Cuentan que el actor solicitó una mejora, que acudió a las oficinas exigiendo ser valorado según su trayectoria y éxito. Según testimonios, le aclararon que su perfil político era dudoso, que el incidente de los dibujos rusos seguía en su legajo, que si buscaba progresar debía exhibir fervor por la causa.
Analiza ese concepto. Fervor por la causa. Significado real. Convertirte en un vocero del mando. Burlarte de quienes se marcharon. Participar en el acoso a disidentes. Transformar tu arte en un megáfono estatal. El hombre se negó y por ello mantuvo su paga miserable hasta que, cerca del final, le otorgaron un vehículo soviético como limosna. Observa ahora el contraste sangriento. Mientras tú careces de energía para un ventilador bajo el calor, los jerarcas disfrutan de lujos importados. Mientras haces filas eternas por alimentos básicos, ellos acceden a despensas exclusivas. Mientras habitas un sitio humilde en la periferia, ellos ocupan residencias de lujo. Y mientras tú, el ídolo nacional, ganas una miseria, los burócratas inútiles triplican tu sueldo. Entramos en la comparación necesaria. Tu gran competidor y colega, aquel que huyó a principios de los 60. Él eligió Florida, continuó su labor en libertad y falleció con nostalgia pero sin cadenas. Tú decidiste quedarte, o quizás no hallaste la puerta abierta. Continuaste actuando en una celda de cristal. Falleciste en tu tierra, pero sin ser dueño de tus actos. Dicen que entre ambos existía un respeto inmenso, que aquel que se fue le dijo a tu hijo, tu padre es un valiente. Su labor bajo ese mando es más heroica que mi partida. Pero también se dice que anhelaba su libertad, que oía sus grabaciones prohibidas y llorabas por el camino no tomado. La duda que pocos plantean es esta, ¿quién cargó con más dolor? ¿El que partió y murió sin suelo propio o el que se quedó y vivió sin aire? No existe una verdad absoluta. Ambos fueron damnificados por el autoritarismo, cada uno a su manera. Lo que es innegable es el alcance de sus nombres. Aquel que se fue es un icono continental. Sus programas son historia viva en las redes y su memoria está intacta. Tú, en cambio, eres una sombra mítica dentro de tu isla, pero fuera el olvido te acecha, pues el mando impidió tu proyección. ¿Por qué? Eras una amenaza. Sabían que si el mundo aplaudía tu arte, también descubriría tu cautiverio. Mientras tu colega grababa sin censura, tú lo hacías bajo la lupa del comisario. Mientras él creaba, tú leías textos visados. Mientras él prosperaba, tú sobrevivías con una paga de obrero. Mientras él amaba a su familia cerca, tú besabas un papel con la imagen de tu hija. Llegamos al ocaso. A mediados de los 80, surgen los avisos de la dolencia final. Nunca aclararon la causa exacta. Quizás fue el desgaste del alma, pero seguiste activo hasta el último suspiro en las ondas radiales. Seguiste encarnando al hombre que se asombra ante la bajeza de quienes disfrazan su ambición con palabras de justicia social. En los círculos de la diáspora se comenta que tus registros finales son desgarradores, con una voz exhausta y una ironía cargada de tristeza. Hay quienes dicen que en tus últimos parlamentos, al hablar de lo que ya no existe, en realidad llorabas por tu nación. Noviembre de 1988. Te apagas en tu humilde casa. 82 años de vida y trabajo constante. La prensa oficial despacha tu partida con un párrafo escueto. Murió un comediante, dicen. Ni siquiera citan a tu personaje más querido, intentando borrar tu influencia. Pero el pueblo no obedece. Multitudes bloquean las calles, abandonan sus puestos y despiden tu caja como si fueras un libertador, porque para ellos tu risa valía más que cualquier discurso político. Tú les diste lo que el sistema les negó, una tregua. El Estado filmó el sepelio pero editó las cintas. Suprimieron el llanto auténtico, los gritos de amor y los rostros de rabia de quienes sabían que te habían roto el corazón mucho antes de que se detuviera. Analiza la paradoja de esta existencia. El hombre que denunciaba mentiras vivió sumergido en la mayor falsedad de la cultura oficial. La fábula de que se puede crear sin ser libre. La mentira de que el aplauso compensa la bota en el cuello. La mentira de que la escasez es digna si se llama sacrificio. Tu hijo partió años después de tu muerte. Buscó el norte, se unió a su hermana y continuó tu arte sin cadenas ni temores. Logró lo que tú no pudiste. Gritó lo que tú solo sugerías con señas. En la distancia, reveló tu realidad, tu sueldo de miseria y tus lágrimas nocturnas, mostrando cómo el mando te usó como trofeo mientras te mantenía como rehén. Dicen que antes del fin, le pediste que se marchara. Que buscara la vida que a ti te fue negada. Y así lo hizo. Hoy, desde lejos, protege tu nombre real, no el que el Estado quiere imponer.
El nombre de un hombre que regaló felicidad mientras cargaba con una pena inmensa. La interrogante final es clara. ¿Fuiste un héroe o un damnificado? ¿Un leal o un cautivo? ¿Un creador feliz o un prisionero de su oficio? Fuiste todo ello. Fuiste el consuelo de una nación bajo el yugo. Y fuiste la prueba de que en ese sistema, hasta el humor se paga con sangre. Mientras el país reía contigo, tú pagabas la factura. Mientras el pueblo te imitaba, tú añorabas a tus hijos. Mientras te creían dichoso, protagonizabas la tragedia más honda de tu tierra. ¿Conocías este trasfondo? ¿Sabías de su salario humillante? ¿Del castigo por una broma inocente? ¿Te parece aceptable que un poder explote el genio de alguien para luego asfixiarlo? Comparte tu opinión, pues este es el debate que el control absoluto pretende silenciar. Si este relato te permitió ver la realidad tras la máscara, apoya este contenido y difúndelo. Envía esto a quien aún idealiza aquel proceso. Nos vemos en el próximo análisis.